La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Bienvenidos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero le doy los buenos días a Manuel Escobar y a Soledad Colorado, que nos están apoyando aquí, tanto en el asunto técnico como en las tomas para Facebook e Instagram, donde yo espero que ya nos estén siguiendo. Queremos agradecer especialmente esta entrevista a la Cátedra Carlos Fuentes, quien nos ayudó y nos facilitó la gestión con nuestro invitado, específicamente a Estrella Ortega, que nos hizo el favor de coordinar toda esta invitación con un invitadazo. Está con nosotros el doctor Fidencio Briceño Chel. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. Desde Yucatán para el mundo. Así es. Bueno, les presento rápidamente al doctor. Él es lingüista, académico, investigador, traductor, editor y locutor maya. Es licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro con especialidad en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en Lingüística Antropológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador del Centro INA de Yucatán y coordinador de la sección de lingüística del mismo. Es integrante del Consejo Municipal de Ediciones Literarias de Mérida, en Yucatán. Fue el coordinador nacional del proyecto de investigación del Catálogo de Lenguas Indígenas Mexicanas y ocupó la dirección de investigación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en 2006. Es autor de muchos libros sobre lengua maya, ¿no? También ha publicado diccionarios y entre sus premios destacan el Premio Nacional de Periodismo y de Información en 2001 y así como la medalla Yuri Norosov en 2016 y el reconocimiento Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín en 2018, otorgado por su trabajo de preservación y rescate de la lengua maya. Es docente en el INA, es docente en la UNAM. También es maestro para el Consorcio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Carolina del Norte y también en la Universidad Duke. Es docente de la Universidad Modelo y del Diplomado para la Formación de Profesores de Lengua Maya de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UADY y de la UNAM. Y bueno, hoy nos acompaña aquí porque el año pasado también estuvo por acá en la Universidad Veracruzana ayudándonos con la Cátedra Carlos Fuentes, que sabrán nuestros radioescuchas, está muy ligada a este instituto porque se hablan temas de traducción y se hablan temas de cultura relacionada con la literatura. Usted es maya de raíces, me comentaba hace rato, ¿no? Yo tengo sigen yetel mayatán, tanin chihil yetel mayatán, lejela jupe, cochaleque kustal mayakaje kutal tiutan letentune titene kusigen sansamal yetel shanhachkima kimol tanin tanikesh ichilin mayatán. Pues bueno, me da mucho gusto hablar con ustedes y que escuchen un poco de mi lengua maya, ¿no? Como decía, yo nací, crecí y sigo viviendo en comunidades mayas y mi lengua materna es la maya, ¿no? Y todos los días buscamos que la lengua se escuche, porque yo siempre digo, el kushano, ¿no? Si la lengua maya sigue viva, eso quiere decir que también nosotros estamos vivos, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, usted creció rodeado de este mundo cultural maya, pero ¿de dónde viene el interés académico para analizar, estudiar, traducir el maya al español y supongo que del español al maya? ¿De dónde surge ese interés? Yo creo que más que nada surge como una necesidad, ¿no? Mis abuelas eran monolingües de maya, ¿no? Entonces yo crecí escuchando y hablando maya hasta que salgo de mi comunidad para continuar estudiando en la secundaria y me doy cuenta que la gente no me entendía porque yo no hablaba español, ¿no? Okay. Entonces esa fue una primera necesidad de aprender la lengua maya y empezar a traducir para mí mismo. Pero también ver que en las comunidades mayas mucha gente no entiende el español y todo lo que tiene que ver con la política pública, con la educación,
está hecha en español, no se piensa en las comunidades mayas. Entonces, de ahí mi interés como hablante, pero también inicialmente como antropólogo, de poder intervenir de algún modo para apoyar a mi comunidad, ¿no? Posteriormente, ya estudiando lingüística y literatura, pues, obviamente me interesan muchos temas de la literatura mundial y se me da por traducir y tratar de entender eso que en otros mundos se escribe o se vive, ¿no? Para tratar de verlo, ¿no? Entonces, eso me permite ver que a veces no basta con ser hablante de una lengua, necesitas herramientas y busco la manera de formarme como traductor. Y bueno, creo que el empezar a ser intérprete surgió justamente en la radio, que tenía que dar las noticias en lengua maya para las comunidades mayas. Entonces veía las noticias en español, inmediatamente había que pasar en maya, ¿no? Entonces, por eso decía, por necesidad es que empiezo a hacerlo y posteriormente ya formándome para poder hacer el trabajo debidamente. Además es importante que mencionemos esto porque la radio comunitaria es de esos medios que resisten, ¿no? Que es de resistencia para las comunidades que son originarias, ¿no? Hablamos de qué cantidad de personas más o menos en estas comunidades son las que se concentran, de hablantes nativos, por decirlo así. Bueno, en la península de Yucatán somos más o menos 800,000 hablantes de lengua maya. Y la gran mayoría de las casas, estamos hablando cuando yo empiezo en estos medios, en los años 80, no había televisores, no había el internet, ni mucho menos el Facebook, ¿no? Pero sí en las casas había al menos una radio, ¿no? Entonces yo crecí escuchando la radio en español. Mi abuelo era un apasionado de la radio. Yo digo que él vivió adelantado a su tiempo, ¿no? Mi comunidad, en la que yo sigo viviendo en la actualidad, somos 255 hablantes, 255 personas en Jubilar, ¿no? Que está muy cerca de Mérida, pero pues es una comunidad que ya no tiene dónde crecer. Somos 4 familias, pero en esta comunidad no había electricidad y mi abuelo, a través de, su interés para poder aprender y enseñarnos a los niños y a los jóvenes, por correspondencia aprendió a construir cosas, entre ellos un televisor. Pero no había electricidad. Entonces supo de un accidente y ahí quedó un vehículo. Fueron por el motor, lo llevaron cargado entre varias personas a mi comunidad, generó electricidad y por primera vez, por ahí en el, 82, vimos la televisión por primera vez, obviamente para ver béisbol. Mi abuelo, es fruto de una pareja formada con raíces cubanas, ¿no? Mi bisabuelo era jugador de béisbol. La selección de béisbol vino a jugar a Yucatán y se fugó. Y ahí se quedó en tierras mayas. Aprendió maya y bueno, mi abuelo era bilingüe. Hablaba muy bien español y maya, ¿no? Y de ahí nos surge esta idea de poder no solamente aprender otras cosas, sino también demostrarnos al mundo, ¿no? Entonces, la radio nos ha servido mucho para hablar, para difundir lo que somos, y los noticieros funcionaron mucho en los años 80 para poder enterar a las comunidades de qué está pasando fuera de ellas, porque no siempre había carreteras también, ¿no? Entonces yo creo mucho en la radio, por eso las radios comunitarias, como lo ha dicho, son un espacio no solamente en donde la lengua vive, sino también donde resiste y puede ser transformadora, ¿no? A mí me encanta mucho porque a través de este espacio la lengua cobra vitalidad, que es básicamente de manera oral, ¿no? Que es como la vivimos todos los días. Claro, porque para nuestros radioescuchas, explicar un poco, ¿no? En qué consiste una lengua viva, ¿no? De entrada pues debe tener habitantes, ¿no? Y debe tener hablantes y debe heredarse, ¿no? Que ha sido uno de los temas de coyuntura desde hace algunos años, de cómo van muriendo las lenguas.
¿Qué sigue manteniendo vivo al maya a pesar de su larga ya tradición oral? ¿Qué la mantiene viva? Yo creo que es el amor que tenemos por la lengua, ¿no? Yo siempre digo que podemos ser como mayas un ejemplo a nivel nacional. Yo casi siempre voy en contra de las teorías me gusta más la práctica, ¿no? Y a nivel nacional incluso las cifras siempre nos han dicho que el náhuatl es la lengua más hablada. Por fortuna, siendo lingüista, el INALI me invita a coordinar el proyecto del catálogo de lenguas indígenas nacionales y se ha demostrado que la variante lingüística más hablada es la lengua maya, ¿no? En México la diversidad lingüística que tenemos es de 364 variantes. Entonces, ¿qué han hecho siempre? Es que suman las 30 variantes del náhuatl y nos da más o menos 1.600.000 hablantes. Okay. Pero son 30 variantes. Ajá. La nuestra es una sola variante y somos 850.000. Oh. Si sumamos todas las variantes de lenguas mayas, somos como 7 millones. Y sobrepasamos por mucho a las variantes del náhuatl. Entonces, esas trampas también, me gusta mucho mostrarlas, ¿no? Pues no en vale los mayas inventamos las matemáticas, ¿no? Ajá, sí, entonces, claro. Hablar de esto me gusta mucho ver que como variante lingüística es la más hablada y eso es justamente porque en las comunidades la gente entiende más y, como decimos nosotros, sentimos la lengua. Si alguna información se da en español, difícilmente lo vamos a entender y generalmente lo que hacen los ancianos o la gente mayor es pedir que un nieto o una nieta les traduzca, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces, por eso la labor del intérprete comunitario es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, hacer radio comunitaria le da vitalidad a la lengua, ¿no? Y es un espacio en donde también se ha intentado por naturaleza la interculturalidad, porque hablamos español, lo interpretamos en maya, entonces muchas veces en la radio comunitaria lo que tenemos es comunicación bilingüe, ¿no? Sin embargo, las raíces siempre vienen de lo local, ¿no? De nuestras lenguas originarias, en nuestro caso de la lengua maya. Creo que el hecho de hablar es lo que le da vitalidad a las lenguas. Se ha demostrado que la escritura no salva a las lenguas, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, es una buena herramienta para difundirla, ¿no? Yo creo que más allá de las casas, en los espacios educativos, la escritura nos puede servir mucho y para ello, pues muchas veces es la traducción la que nos sirve como instrumento, ¿no? Claro. Bueno, es muy interesante y además nos contagia mucho la emoción con la que habla y el cariño con el que habla de su lengua. Tenemos que hacer una pequeña pausa para ir a nuestro primer rollito cultural, pero seguimos platicando con el doctor Fidencio Briceño. No se muevan. En Pálida luz de las colinas, de Kazuo Ishiguro, novelista de origen japonés, hay una escena que a pesar de los años sigue presente en mi memoria. Etsuko, una ama de casa, lleva a unos gatos bebés hasta un riachuelo junto al edificio donde vive y los ahoga con sus manos para que su hija menor no los adopte. La sutileza con la que Ishiguro narra las acciones de Etsuko me hicieron notar la destreza con la que construye historias donde parece no haber tensiones hasta que de pronto un evento altera la quietud de la superficie. Una técnica parecida intentó hacer, con no tanta fortuna y en un tono fantástico, casi surreal, en Los Inconsolables de 1995. Un mamotreto de 600 páginas que cuenta la historia de Ryder, un pianista que llega a un pueblo de Europa Central en donde debe dar un concierto. Durante los días de su estancia, se encuentra con una serie de personajes que van desestabilizando la premisa inicial de la novela, poniendo en duda la verdad que se establece entre el lector y el protagonista. Espacios que en un momento parecen distantes, de repente están al lado, personajes que se vuelven grandes amigos o familiares de Ryder sin explicaciones, o escenas que no conducen a nada. ¿Por qué, si Ishiguro puede escribir novelas como la de Etsuko, decidió hacer una obra incomprensible, por decirlo menos? Se entienden sus intenciones,
desestabilizar la normativa anafórica de las historias lineales y la causalidad de la novela, ustedes perdonarán este lapsus teórico, jugar con las expectativas del lector, dinamitar lo que se entiende por novela fantástica, sí, todo eso lo consigue. El problema es que en las 600 de páginas no existe una historia que pueda constituirse como un gran hilo conductor más allá de las múltiples escenas entrelazadas por la presencia de Ryder. Novelas en las que no pasa mucho, con largos monólogos y personajes inactivos, hay varias. Una buena parte de la Nouveau Roman se erigió sobre estas premisas. La llamada antinovela tiene algo de esto, y aún Los Enanos, publicada hasta 1990 por Harold Pinter, puede entrar en el grupo. Ante este panorama, Los Inconsolables resulta un pálido reflejo, un exabrupto creativo, una entretención monumental donde la fantasía, el humor sutil y el desconsuelo se entretejen con la prosa cuidada de Ishiguro, pero, lamentablemente, sin la belleza que alcanza el resto de su obra. Estamos de vuelta en su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con el doctor Fidencio Briceño Chel, que ya lo presentamos, que es lingüista y además trabaja muy de cerca con las comunidades. Estamos hablando de las lenguas autóctonas, las lenguas naturales, por decirlo así, y su supervivencia, ¿no? Nos decía que la supervivencia del maya está encima incluso por la del náhuatl, hablando de variantes, ¿no? ¿Cuáles serían las variantes más importantes del maya no sé si en el territorio nacional, porque eso también es es una cosa ahí de geografía, pero pues también se habla maya en Guatemala, ¿no? También se habla maya en la frontera sur, en Honduras, en estos países que son muy cercanos a México. Pero ¿cuáles serían las variantes más importantes del maya? Muy bien, sí, digamos que como cultura, la maya está en 5 países, ¿no? Que es como ya lo he dicho, es todo el sureste mexicano, toda Guatemala, el norte de Belice, parte de Honduras y parte de El Salvador. Uh-huh. Son 5 países en donde se engloba la gran cultura maya. De ahí, lingüísticamente, pues para el siglo 40 antes de Cristo, ya existía este tronco que se conoce como el protomaya. De ahí nacen más o menos 32 lenguas mayas. Y hay algunas que tienen mucha variación. Por ejemplo, en el caso mexicano, podemos hablar de lenguas como el tzotzil o el celtal, que son 2 de las lenguas fuertes en Chiapas, ¿no? Entonces, si lo viéramos en cuanto a número de hablantes, está primero la mayatán, que es la maya peninsular, el celtal, que ha cobrado mucha fuerza, sobre todo en el uso y la visibilización del habla por parte de las mujeres, ¿no? El tzotzil, por ahí está el chol, que se habla en Tabasco, Chiapas, el chontal, serían como las 5 más habladas, ¿no? Pero pues están el tojolabal, que son parte de las lenguas que se hablan en Chiapas. Y bueno, eso es en el caso de México. En Guatemala, pues obviamente tenemos el quiché y el cachiquel, que son como las 2 lenguas más fuertes y difundidas, ¿no? ¿Cuál es la problemática que hay alrededor de difundir estas lenguas? O sea, porque lo hemos comentado en otros programas, la crisis por la que pasan las humanidades y cómo la mayoría de la cultura viene centralizada, ¿no? Cuando hablamos de México, hablamos de la Ciudad de México, al parecer. No hablamos de Veracruz, no hablamos de Yucatán, hablamos de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los problemas que usted ha encontrado para poder distribuir este conocimiento alrededor del maya? Claro, bueno, usted lo ha dicho, una de las cuestiones, el centralismo en México sigue operando, ¿no? Y es una manera, no sé, también de discriminación, ¿no? Sí. Cuando digo que los libros de texto incluso siguen diciendo que el náhuatl es la lengua más hablada, pues obviamente es porque no están mirando con la misma fuerza y naturalidad a las demás lenguas, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos importantes que tenemos que superar es la discriminación, ¿no? Muchas veces por el solo hecho de hablar una lengua que no es la hegemónica como el español o en inglés, entonces, como decimos en Yucatán, nos malmiran, ¿no? Y basta con que te echen una mirada
Y antes nos avergonzábamos, inclinábamos la cabeza y dejábamos de hablar, ¿no? Yo creo que eso, el poder superar estos procesos de discriminación, es lo que está fortaleciendo a las lenguas originarias, ¿no? Obviamente tenemos que abrir espacios, ¿no? Y en ellos la radio, la televisión, los espacios de comunicación masiva, yo creo que pueden darle otro estatus a la lengua, ¿no? Entonces yo siempre he insistido mucho en ello y yo no hablo de revitalización lingüística, por ejemplo, ¿no? Porque eso es aceptar que mi lengua está muerta y que necesitan revivirla. Ajá. Yo prefiero hablar de refuncionalización, porque lo que pasa es que las lenguas originarias han perdido uso, función en espacios muchas veces fuera del hogar, ¿no? Que es donde se queda como resguardada, ¿no? Entonces, el acto de resistir es recuperar esos espacios, ¿no? Pero además innovar, ¿no? Por ejemplo, la radio, la tele, y ahora con los jóvenes con los que hemos estado trabajando en la península de Yucatán, pues felizmente vemos que ya están haciendo cuestiones como el rap en maya, ¿no? Okay. Hay mucha música en maya, hay literatura en maya, teatro en maya. Entonces eso está abriendo espacios que están mostrando que la lengua maya está viva, ¿no? Entonces y no solamente en el territorio maya, ¿no? Ya con el rap se ha llegado, pues el año pasado el soundtrack de una película de Disney, ni más ni menos que de Disney, Wakanda Forever, estuvo en maya, ¿no? Entonces sí, claro. Eso es poner a la lengua maya al mismo estatus que cualquier otra lengua del mundo. Entonces creo que ahí es una tarea, no es por echarle la responsabilidad a los jóvenes, pero creo que ellos tienen ahora mucha facilidad, por ejemplo, de usar las nuevas tecnologías. Y si ahí podemos montar las lenguas originarias, eso sin duda le va a dar mayor fuerza, ¿no? Pero también yo digo que hay que procurar un cambio de actitud. Muchas veces por el hecho de hablar una lengua originaria te desprecian y tú te la crees y dices, no, pues lo mejor es el inglés, es el francés, es el alemán, pero no mi lengua. Mientras que en el extranjero, Europa, Estados Unidos, están ansiosos de conocer nuestras culturas y vienen aquí, pero lo ven de una manera turistificada, ¿no? El turismo, no sé, pero no las formas naturales, ¿no? Y creo que ahí tenemos la oportunidad de decir, estos somos nosotros, ¿no? Y poder hablar nosotros mismos de lo que somos. Por eso a mí me encanta, ¿no? Como desde la cátedra Carlos Fuentes pudimos ver a jóvenes que están escribiendo en su lengua, que están intentando traducir. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que en los espacios educativos las lenguas originarias estén presentes, ¿no? Obviamente falta mucho, pero creo que estamos avanzando mucho más rápido que en años anteriores, en donde costaba mucho trabajo porque no había esta mirada a la diversidad, ¿no? Hoy incluso hablamos mucho de interculturalidad, aunque a veces no se entiende bien qué significa eso, ¿no? Pero de nuestro lado, los jóvenes indígenas que hemos salido de nuestras comunidades, hemos tenido que ser interculturales. Hablamos, vivimos nuestra cultura y aprendemos la otra, ¿no? Pero entonces creo que para que haya reciprocidad, los otros tendrían también que aprender de lo que nosotros somos, ¿no? Creo que esa sería una mejor manera de poder no solamente presumir la diversidad lingüística y cultural que tenemos en México, sino también asumirla, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta. Bueno, yo, para los que nos escuchan normalmente, saben que en mi caso, por ejemplo, me dedico he dado clases en escuela básica, en educación básica durante algunos años, y nos llamó mucho la atención cuando el plan de estudios cambió de dar español a dar lengua materna. Y entonces en uno de los grandes foros de estos de educadores decían los maestros, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el normalista, por ejemplo, que no sabe hablar la lengua de una comunidad? Porque tendría que dar la lengua materna de la comunidad, ¿no? Y tendría que dar, y no hay gramáticas y no hay manuales para cierto tipo de lenguas. Entonces ahí viene como este grado, lo que decía, ¿no? Este asunto de la discriminación y la desigualdad,
Porque al final la lengua materna se asume entonces que es la materia de español, ¿no? Y los maestros llegan a otras comunidades a dar español, incluso aunque no sea la lengua materna, ¿no? ¿Cómo podríamos abonar a que esta educación no solamente se dé en estos espacios universitarios, sino también en los espacios de educación básica o de media superior, para seguir fomentando y resguardando nuestras lenguas originarias? Claro, bueno, en el caso nuestro, ¿no? Yo también estoy ahora a cargo de un centro, que es el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán. Es un centro creado por el gobierno del estado, y ante la necesidad, y justo una de las críticas que yo he hecho muchas veces es que a veces se obliga a los docentes a que tienen que enseñar o tienen que aprender la lengua, pero ¿dónde? Uh-huh. ¿No? Entonces, una de las tareas que yo he hecho es precisamente hacer manuales, hacer libros para la enseñanza de la lengua maya. Desde nuestro centro en Izamal, Yucatán, lo que hacemos es capacitar a los docentes uh-huh. para que puedan tener sus propios materiales y hagan las prácticas docentes en la lengua, ¿no? Pero también abrimos cursos para todo público. Okay. Hay cursos para especialistas, docentes, traductores, intérpretes, que esa es la parte, digamos, más política, uh-huh. pero también está la parte comunitaria, que buscamos que si hay gente que la sabe hablar, que la aprenda a escribir, ¿no? Claro. Y si hay gente que la sabe escribir, buscamos que sea el mediador en su comunidad, que se convierta en el intérprete comunitario, por ejemplo, para temas como salud, que hace mucha falta. De verdad, hay gente que muere porque el médico no sabe la lengua. Sí, claro. ¿No? Entonces, formar intérpretes comunitarios y en espacios educativos, de la salud y también los legales, ¿no? Hay gente presa por el solo hecho de que el juez o los abogados no saben la lengua y entonces no lo atienden. Hay gente que ha estado años preso porque su caso está encarpetado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos una oportunidad de que nuestras lenguas originarias puedan tener esas otras funciones que antes estaban relegadas para el español porque se pensaba que es la lengua oficial. No, México no tiene lengua oficial. Legalmente todas las lenguas habladas en México, las 364 variantes lingüísticas más el español, son lenguas nacionales. Ese es el reconocimiento que se le da en la Ley General de Derechos Lingüísticos, publicado en 2003. Uh-huh. Sin embargo, muchos de los hablantes no saben que tienen derecho a la comunicación en su lengua, a la educación en su lengua, a la asistencia en salud, ¿no? Entonces, y mientras nosotros, los hablantes de las lenguas, no exijamos ese derecho, pues tampoco el Estado mexicano lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí. Creo que ahí es donde tenemos mucho trabajo que hacer, donde tenemos que difundir las leyes y crear los espacios para ello, ¿no? La capacitación constante de los servidores públicos, por ejemplo, debe ser una obligación, sí, claro. ¿No? Que puedan atender a las comunidades en su lengua, ¿no? Y creo que en el caso de Yucatán, y perdón porque insista en ello, pero porque llevamos años trabajando en esto. Incluso los bancos ahora tienen al menos una ventanilla en donde se atiende en la lengua, ¿no? Y bueno, también las religiones, ¿no? Algunas de ellas ya tienen sus Biblias traducidas en las lenguas originales. Entonces, son espacios que se han ganado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero ahí está presente la lengua, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la vitalidad de la lengua tiene mucho que ver con factores como estos, ¿no? Que sea el uso público, que se siga difundiendo y que se le mire al mismo nivel que todas las otras lenguas, ¿no? Tenemos derecho a nuestra lengua, entonces creo que ahí trabajar con jóvenes y trabajar con los niños le puede dar pues un mejor futuro a nuestras lenguas. Claro. Y hablando un poco de su trabajo específico de traducción, y ya que este es un programa
digamos, de literatura. ¿Cuáles han sido sus trabajos de traducción literaria más llamativos o más complejos que ha hecho? No sé si del maya al español o del español al maya, o incluso me decía que de otras grandes culturas han traducido algunos libros al maya. ¿Cuáles han sido esos trabajos? Yo creo que todos me han dejado enseñanzas, ¿no? Y no, el trabajo de traducción siempre es complejo, porque yo siempre digo, no basta con cambiar una palabra de una lengua a otra, ¿no? Hay que entender la cultura, ¿no? En mi caso, yo por gusto, creo, empecé a traducir desde canciones, ¿no? Que yo quería escuchar cómo sonaban, ¿no? Y después tratar de entender la literatura, ¿no? Y como ejercicio hemos traducido, por ejemplo, El Quijote, que es una obra monumental que nunca se publicó por cuestiones políticas y prácticas. El Quijote es una enorme obra, ¿no? Pero he traducido con otra compañera, la maestra Medé Collí de Quintana Roo, El Principito, ¿no? Okay. Creo que eso es de lo último que hemos hecho, ¿no? Y pensar, una de las primeras cosas, el título. En la cultura maya hubo reyes, ajá, pero no hay datos sobre príncipes, ¿no? Okay. Entonces ahí tuvimos que hacer un ejercicio de pensar, a ver, ¿cómo podemos traducir El Principito? Entonces preguntábamos a la gente, decían, pues es un reyesito. Entonces se tradujo como Changahau, que significa el pequeño rey, ¿no? Oh. Entonces esos ejercicios son los que de repente pasar de una lengua ajena a otra, pues hay que contextualizar y hay que recuperar el sentido que tiene, ¿no? Hemos traducido, por ejemplo, este ejercicio de pasar el Popol Vuh, que es una obra escrita en otra lengua maya, en el quiché, que es la versión más conocida, ¿no? de este texto colonial. Lo tradujimos al mayatán y el español solamente como una lengua intermediaria para poder entender, ¿no? Entonces ese es otro modelo de traducción, ¿no? Pero pues muchas veces lo que hacemos es que tanto los escritores mayas, muchos de ellos muy muy reconocidos y premiados, documentan nuestros cuentos, nuestras historias, nuestros mitos en la lengua maya y luego los traducimos al español, ¿no? Para poder difundirlo más ampliamente. También hay gente que escribe en español y luego nos han pedido traducirlos, ¿no? Entonces, este doble ejercicio busca de algún modo que las dos lenguas estén al mismo nivel, ¿no? Y bueno, creo que de lo que más he escrito, pues están desde los mitos. Actualmente hay mucha poesía en maya, canciones en lengua maya, teatro en maya, y que se traduce, a veces está de manera bilingüe, ¿no? En mi caso, bueno, por la tarde estaré en una conferencia hablando de estos procesos de traducción y, como les decía, buscar que la lengua maya está al mismo nivel que las otras lenguas del mundo. Entonces, yo hago materiales educativos para niños, okay, y con lo que a veces llamaban la literatura menor, ¿no? Y bueno, cuestiones como adivinanzas, trabalenguas, canciones, mitos para niños, sueños, consejas, todo eso lo recupero de las comunidades dichas en maya, las reescribo para y con los niños a través de talleres y los convertimos en pequeños manuales que les sirven, ¿no? Para la educación. Pero lo que me gusta es que muchas veces lo ponemos, no sé, maya. El primer documento que hicimos de esta manera con ayuda de Lingua Pax, una rama de la UNESCO a la que yo pertenezco, lo pusimos en maya yucateco, lo pusimos en tzotzil, para que vean que a pesar de que sean dos lenguas hermanas, son diferentes, pero también está en español, en inglés y en francés. Entonces el niño de esa manera va a ver a su lengua al nivel de estas otras lenguas, ¿no? Entonces creo que esos son ejemplos de lo que podemos hacer
y que en mi caso como literato, como lingüista, como antropólogo, pero sobre todo como maya, creo que es uno de los papeles que me toca, es precisamente buscar que la niñez y las juventudes puedan sentirse orgullosas de su lengua, ¿no? Yo por lo menos estoy súper orgulloso de ser maya, me encanta hablar de ello y pues parte de lo que hago es difundirlo, ¿no? Claro, no, y contagia su cariño y su orgullo por su pueblo. Vamos a hacer una segunda pausa para ir a nuestro segundo rollito cultural del día y regresamos con el doctor Briceño. No se vayan. Una rabia caduca. Resulta increíble pensar la serie de escándalos y recelos que han sucedido en el bajo, ciertamente privilegiado, mundillo literario. La vida está allá afuera, no hay que olvidarlo. Para la mayoría de las personas que viven en este país, la vida es algo más que estar inflamado de indignación por la publicación de un libro ajeno. Rabia es no poder llevarse un pan a la boca. ¿O acaso mi moral consciente de las problemáticas sociales recaiga como un típico reclamo de bachiller? Ese tipo de inmadurez parece haber sido el fondo del conflicto que se suscitó entre los críticos literarios Evodio Escalante y Christopher Domínguez Michael allá por el año de 1998. En concreto, la gota que derramó el vaso puede ser identificada por la imprudencia de un tercero. Me refiero a Enrique Serna y la publicación de su novela El miedo a los animales. Una sátira mordaz y entretenida que plantea la similitud de vilezas entre judiciales y literarios, y que a la vez puso en evidencia las perversas artimañas de ciertos personajes del establishment intelectual. Motivo por el que Christopher, a pocos meses de aquello, se sobrecargara con una reseña en la revista Vuelta, acusando a Serna de ser un oportunista y cobarde. Sus argumentos, de notorio pataleo, son esbozados sobre la poca imaginación estética de su autor y, sobre todo, con relación a que ese tipo duro es un incongruente por tirar la piedra y esconder la mano. Para Christopher, Serna es también un pelagatos de la revista Sábado y un consentido de la élite. Christopher tiró su veneno, se limpió su reputación con Octavio y continuó su camino. El rastro de su sierpe lo volvemos a encontrar pocos años más tarde con su ensayo Elogio y vituperio del arte de la crítica. Una especie de manifiesto autobiográfico en donde despotrica, sin ton ni son, juicios sentenciosos, muchas veces crípticos y atropellados, sobre el estatuto de la crítica literaria en México y los críticos que la han formado. Su apología insiste en que la crítica debería ser concebida como un arte y no como una etapa transitoria hacia esta. La culpa, a su modo de ver, la tiene el despotismo inconsciente de la Santa Inquisición española, las falsarias instituciones académicas, las cobardías, nuevamente la palabra señalará Escalante, y oportunismos burocráticos de los muchos literarios talentosos que movieron la pata por un taco de papa. Él no se siente de esos, sino un defensor de la virtud estética y política. Pide impunidad de criterio. Pide mucho y ofrece muy poco al no saberlo transmitir con estilo. Su mérito, en todo caso, consiste en ser el nuevo tipo duro. Y quizá las cosas hubieran quedado ahí de no haber nombrado a Evodio Escalante como un renegado de la virtud. Evodio termina por devolverle el trancazo en su texto El Harakiri de la crítica. Un bájale de humos en donde lo regaña por no haber ido a la universidad, de usar una prosa prepotente, de filosofar sin sustento y, entre muchas otras cosas, el de haber realizado una pésima crítica sobre el miedo a los animales. Lamenta la arrogancia del mozuelo y se pone en condición de su mentor y maestro a enseñarle las tablas de multiplicar. Dentro de todo este chisme intrascendental
totalmente prescindible, Evodio quizá resulte más arrogante que Christopher, pues no hay cosa peor que un maestro que no tenga la suficiente pericia para simpatizar con los sueños y arrojos de sus alumnos. A veces, no todo se trata de orgullos heridos, de sentirnos ofendidos en el pequeño y minoritario mundo de la literatura. Rabia es no poder llevarse un pan a la boca. A ver quién de todos es el nuevo tipo duro. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos con el doctor Fidencio Briceño Chel hablando sobre el maya, sobre la lengua viva, sobre cómo hay que seguir propagando estos conocimientos que vienen desde el maya. Y digo conocimientos por una cosa, mi estimado radioescucha, la lengua también influye una visión de mundo, ¿no? Y la visión de mundo de estas lenguas, de estas grandes lenguas capitalistas, el español, el inglés, el francés, muchas veces es diferente a la visión de mundo de estas comunidades con hablantes limitados, por decirlo de algún modo, limitados en número, quiero decir, ¿no? ¿Cómo adaptar? Ahorita nos decía, por ejemplo, la palabra principito o el príncipe no existe en maya, ¿no? ¿Cómo adaptar estos grandes tópicos de la literatura moderna y de la tradición literaria a una lengua como el maya, que, pues, como decíamos hace rato, ¿no? Algunos dicen que hay que rescatarla, pero que resulta que está más viva de lo que pensábamos, ¿no? ¿Cómo adaptar este mundo cultural a este otro mundo? Qué buena pregunta. Justamente creo que uno de las cuestiones que hacen mucha falta a los modelos de traducción es entender que no se puede ser traductor si no se vive tanto la lengua como la cultura, ¿no? Y ahí yo como soy muy terco, yo soy yucaterco, dicen. Entonces, el término cosmovisión no llena todo el sentido de lo que nosotros tenemos en nuestras lenguas originarias. La cosmovisión es una visión del mundo, es lo que se ve, se mira o se describe desde fuera. Yo prefiero usar el término cosmopercepción, porque nosotros, los hablantes de las lenguas originarias, no solo percibimos a través de la mirada, sentimos, ¿no? Entonces, la cosmopercepción es una manera de sentirse, pero también de ser parte del mundo. Es mucho más incluyente, ¿no? Incluye todos los sentidos. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que en ese sentido, justamente, el tratar de traducir un texto de una lengua nuestra a las otras, generalmente yo siempre digo un poco, también siguiéndole la contraria a los primeros escritores españoles que decían que las lenguas locales, las lenguas mexicanas, digamos, las del Nuevo Mundo que descubrieron, eran faltos de elementos gramaticales como el verbo ser, ¿no? Entonces muchas veces yo leo que los primeros franciscanos que llegaron a la península de Yucatán decían: la lengua maya no tiene verbo ser, la lengua maya no tiene artículo, la lengua maya no tiene marcación de género. Yo decía, no las tienen porque no las necesitan. Claro. Pero, por otro lado, tienen muchos otros elementos que el español, el pobre español o el pobre inglés no tienen, claro, porque su mirada es diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando incluimos nuestras cosmopercepciones, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de los tipos de tierra que nosotros tenemos y que a veces cuando se traduce el español, se traduce solo como tierra. Pero nosotros, al menos en Yucatán, tenemos tierra negra, tierra blanca, tierra roja, tierra amarilla, y cada una tiene su propio nombre, y cada una tiene una función. Entonces, si uno no conoce la palabra, no sabe las funciones, y ahí se pierde conocimiento cultural, ¿no? Por eso, la lengua
a mis estudiantes siempre les digo, lengua y cultura siempre están juntas. Es como si tomáramos una hoja de papel, lo rompemos como sea, ahí va de un lado la lengua y de otro lado la cultura, ¿no? Entonces la suma de esto es lo que ha dado el mantenimiento de nuestros sistemas de pensamiento, eso que llamo la cosmopercepción, y que entonces tiene otras miradas, ¿no? Que traducirlas obviamente siempre nos va a ser un poco complicado, porque no existen en otros modelos de pensamiento estos mismos conocimientos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando traducimos del maya al español, y generalmente el que nos pide la traducción nos pide por adelantado, ¿cuántas cuartillas son? Generalmente se mide con el español. Yo siempre les digo, no, la traducción al maya nos va a dar mucho más, porque a veces hay cosas que tenemos que explicar de otro modo para que se pueda entender en el español, porque no hay una palabra para ello, ¿no? Claro. Y ese tipo de cuestiones son importantes, pero también cuidar muchas veces que no imponer palabras desde fuera, ¿no? Yo siempre digo, hay palabras intraductibles y preferimos mantenerlas así porque no es lo mismo, no representa lo mismo con otras palabras, ¿no? Hay un término muy conocido que se usa, bueno, incluso en la lucha libre mexicana, ¿no? Ahí hay un personaje, aluche. Aluche, sí. Entonces nosotros tenemos un aluche y a veces lo traducen como duende. Ajá. O a veces lo traducen como chaneque. Ajá. Una palabra que no es maya, tampoco es español, ¿no? Ajá. Es otra manera de nombrar a estos duendes, ¿no? Pero el aluche no es un duende. Ok. ¿No? Es mucho más que un duende, es un guardián, es un, bueno, digamos, espíritu, está hecho de viento, pero tiene vida, nos cuida, nos protege. Entonces, el término duende no es suficiente para traducirlo, ¿no? Entonces, preferimos dejar aluche. Uh-huh. Por ejemplo, mucha gente dice, en mi casa tengo un aluche y es el que cuida a mí, nos protege, ¿no? Uh-huh. Entonces, preferimos ponerlo como aluche y no como duende porque tiene otro sentido. Lo mismo sucede con el término jmen. Muchas veces lo traducen como chamán. El término chamán viene de otra cultura, sí, y el chamán tiene otras funciones. Nuestro jmen es el que sabe hacer, es lo que literalmente significa, y es curandero, hierbatero, ritualista, rezador, pero también es el filósofo de la comunidad, es el que sabe hablar con las deidades, es el negociador, es el intermediario. Entonces, no hay una única palabra para traducirlo, ¿no? Entonces, estos términos intraductibles tienen que ver justamente con cómo nosotros, o lo que nosotros somos como parte del mundo, ¿no? Entonces, esto es una muestra, ¿no?, de que las lenguas están imbuidas de conocimiento cultural que está ahí presente. Entonces, traducirlo de otro modo muchas veces empobrece el sentido, ¿no? Entonces, como traductores, como intérpretes o como formadores también, hay que justamente defender esto, porque ahí está la riqueza de nuestra propia existencia, ¿no? Y esto pues está en la cultura maya, está en cualquier otra cultura. Siempre tienen estos elementos que nos dan identidad y que nos hacen ser lo que somos, pero también diferentes a los otros, ¿no? Por eso insisto mucho en que nuestras lenguas son más que vehículos de comunicación, ¿no? Son también los receptáculos donde está todos esos conocimientos y la riqueza nuestra, ¿no? Claro. Precisamente. Me llama la atención, por ejemplo, que las investigaciones que usted realiza, en comparación con otras investigaciones, digamos, literarias o humanísticas, que son de escritorio básicamente, usted dice que tiene que estar en la comunidad para entender a la comunidad y entender su lengua, su visión de mundo, la forma en que se expresan, cómo se expresan los tonos, todo esto, ¿no? ¿Qué tan diferente o complicado es una investigación de este tipo en comparación con una investigación de escritorio, una investigación de archivo, que también tiene su complicación, pero ¿cuáles son las complicaciones y, digamos, las ventajas o las desventajas? Claro,
obviamente yo tengo la suerte de haber nacido en una comunidad y de haber trabajado en muchas comunidades por creo que también por mis propios gustos, ¿no? Decidí hacer trabajo de campo, he participado en muchos proyectos, desde lingüísticos, otros antropológicos, etnográficos, y me gusta mucho andar en las comunidades, ¿no? Y es, creo que la mejor manera de percibir, de sentir y de no dejar morir lo que somos, ¿no? Sin embargo, también me toca hacer trabajo de escritorio, ¿no? Yo creo que la ventaja de ser hablante y de ser de comunidad es la que me permite llegar a muchas comunidades, ¿no? A veces conozco colegas, profesores que no son hablantes de la lengua, entonces la han aprendido a través de los libros, de las gramáticas. Entonces aprenden la lengua, y yo siempre digo, muchas veces lo que adquieren primero son las competencias lingüísticas, pero no tienen las competencias culturales, no tienen ese sentido, como dirían por ahí, la carnita, ¿no? Aprenden, tienen el esqueleto, pero no tienen la carnita, ¿no? Entonces eso es lo que te da la comunidad, ¿no? Y eso también es lo que indica que la lengua sigue viva y va cambiando. Todas las lenguas del mundo cambian, ¿no? Entonces, cuando yo comparo, no sé, los primeros documentos que registraron los españoles en el siglo XVI con lo que tenemos en la actualidad, pues es diferente, ¿no? Y eso también, las formas de innovación, pues dependen de los contextos en donde se usen las lenguas, ¿no? Y hay gente, bueno, así nos enseñaron cuando la lingüística empezó. Muchas veces nos dicen que para que una lengua se mantenga pura, sana, etcétera, no hay que hacer préstamos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacíamos era, pues nos forzábamos ahí a usar palabras antiguas para no usar un préstamo. El resultado es que muchas veces no nos entendían, porque buscamos palabras de diccionario, ¿no? Palabras muy domingueras, digamos, pero que no conoce la gente, ¿no? Y pues hemos aprendido que la mejor manera de mantener viva una lengua es innovarla, ¿no? Entonces, el hecho de que una lengua tenga préstamos no quiere decir que sea pobre. Y yo siempre digo, una de las lenguas con más préstamos es el inglés. Y cuando en español o en francés, no sé, toman un préstamo, nadie les dice que hablan mal. Pero si un indígena, un maya, un náhuatl, no sé, un tzotzil, un otomí, usa un préstamo en español, inmediatamente lo juzgan y dicen, ese no sabe hablar, ¿no? Cuando creo que la mejor manera es justamente de enriquecer la lengua, y digamos que el primer modo es tomando los préstamos, luego se van adecuando, ¿no? Y hace rato decía algo bien importante, la lengua maya es una lengua tonal. Entonces los yucatecos hablamos así, porque la lengua maya tiene tonos, ¿no? Entonces tenemos al menos 5 tipos, timbres vocálicos, ¿no? Tenemos vocal corta, larga con tono, rearticulada, glotalizada. Entonces eso está en la sonoridad de la lengua, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, decir chac con una vocal corta, que es rojo, chac con la vocal larga, que es hervir, cocer, chac, que es lluvia, chac, que es almidón, y cha, que es chicle, ¿no? Entonces son 5 timbres vocálicos en chac, 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 cha, y cada uno de ellos tiene un significado diferente. Entonces eso también le da otro matiz a la lengua. Cuando la gente lo aprende, digamos, a través de la gramática o en el escritorio, en el salón de clases, a veces no tiene la sonoridad que escuchamos en las comunidades y que le da esa riqueza, ¿no? de cómo suenan. Creo que es parte de lo que conserva también cada lengua de acuerdo a estas características primordiales que tiene, ¿no? Entonces, no solamente es la gramática, la estructura, sino también la sonoridad, pero también la semántica, ¿no? Muchas veces las palabras van cambiando y lo que el siglo XVI significaba a veces ya no es lo mismo, ¿no? Van ampliando sus sentidos, y a veces creo que como metáforas
empiezan a cambiar y después se van ampliando, ¿no? Entonces eso es muy común. Por eso el buscar que una lengua se mantenga pura, sin cambios, creo que ese es un error. Y que metodológicamente, digamos que en los principios de los estudios lingüísticos nos decían que había que cuidar eso. Hoy día decimos, mientras las lenguas se vayan acomodando con los préstamos, con las innovaciones y se usen, esa es una mejor manera de ir revitalizándolas, de ir haciendo que tengan nuevas funciones. Claro. Actualmente, ¿en qué está investigando, qué está trabajando, qué está traduciendo? Estamos en varias pistas. Estamos porque me gusta mucho trabajar en equipos, me gusta mucho formar jóvenes, me gusta mucho enseñar, ¿no? Entonces, aparte de seguir enseñando mi lengua a jóvenes, niños, también la enseño a universitarios, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el Consorcio de Estudios Latinoamericanos. No es una regla escrita, pero en Estados Unidos alguien que se dedique a estudios de cultura maya tiene que acreditar la lengua maya, ¿no? Okay. Entonces enseñamos lengua maya a 22 universidades de Estados Unidos y 2 de Canadá. Cada verano vienen a Yucatán a aprender y en 6 semanas aprenden a hablar lengua maya. Esta es una de las funciones que tengo desde hace más de 20 años, pero también investigo la lengua para mantenerla actualizada y enseñarla a través de distintos mecanismos. Ahora no solamente es la escritura, sino también a través de otros elementos, ¿no? Trabajamos mucho con la documentación, pero también con la difusión a través de medios electrónicos, ¿no? Hay jóvenes, compañeros, colegas que están haciendo activismo digital, okay, y en donde están actualizando y poniendo en uso la lengua maya, ¿no? Estoy formando traductores e intérpretes, mucho en la parte legal, porque es un espacio en donde hay mucha necesidad, pero también trabajando con la parte de la salud, ¿no? En el gobierno del estado de Yucatán se han preocupado por estos 2 espacios y tanto en materia de salud como en materia jurídica estamos haciendo manuales bilingües para la actuación, digamos, de estos servidores públicos, ¿no? Y bueno, creo que la parte de la difusión es la que más me gusta. Me gusta mucho hablar de la lengua, a través de conferencias, a través de medios como en la radio, ¿no? Lo cual les agradezco mucho porque eso me recuerda a mis inicios. En el 84 en Yucatán creé el primer noticiero en lengua maya en la radio con Grupo Imer. Ajá. Y bueno, fue hasta el 2001 que me dieron un reconocimiento justo por eso. En la televisora yucateca creé también el primer noticiero en la televisión, y bueno, es un noticiero que sigue todavía, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me ha permitido no solamente formar más gente, sino también hablar de lo nuestro, ¿no? Antes hablábamos de lo antiguo y decíamos, creo que mi primer programa se llamó Volvamos a nuestras raíces mayas, ¿no? Justo con esa idea de que lo antiguo era lo mejor. Ajá. Luego me doy cuenta que, pues no, lo mejor somos nosotros, los que estamos vivos, y entonces hablar con las abuelas, pero también con los jóvenes, con los niños, ¿no? Y bueno, sobre la pregunta, me gusta mucho, ¿no? Trabajar con la niñez, porque muchos colegas, tanto antropólogos como lingüistas, literatos, documentan mucho el habla o el pensamiento de los abuelos, sí, porque nos dicen son los recibendarios del conocimiento, pero nos estamos olvidando de los niños, y ahora los niños están siendo bombardeados con nuevas tecnologías, con otras cosas ajenas a lo nuestro, y hay el riesgo de que no solamente se pierda la lengua, ¿no? Sino también todos esos conocimientos que los niños tienen, ¿no? Uh-huh. Pero también se están perdiendo territorios.
¿no? Proyectos como el Tren Maya ha dejado sin territorio, sin terreno, a muchas comunidades que ya no van a hacer la milpa. Sí, claro. Y la milpa es un espacio educativo, es un espacio pedagógico donde no solamente se habla de los tipos de maíz, sino las temporalidades en las que se siembra, se cosecha, los rituales, todo eso se está perdiendo. Y justo en la milpa se le enseñaba a los niños. Entonces, cuando esto de manera natural no se dé, se va a ir la lengua, la cultura y todo eso cae, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para recuperarlo? Jugamos con los niños. Lo que más les gusta a los niños es jugar, sí, cantar, claro, ¿no? Entonces, jugamos a las adivinanzas, los trabalenguas, las canciones de cuna que todavía recuerdan. Y así, de este modo, vamos infundiéndoles amor por la lengua, ¿no? Y pues algo que yo aprendí desde muy, muy joven, les decía que cuando llego de mi comunidad a la cabecera municipal, iba buscando dónde estaba la escuela secundaria y yo preguntaba y nadie me respondía y se reían de mí. Entonces, muy, muy avergonzado, llorando, regresé en mi bicicleta hasta la comunidad. No había carretera, solo podíamos salir en bicicleta. Y cuando llegué a mi pueblo, mi abuelo me preguntó cómo me había ido y me eché a llorar. Entonces, recuerdo muy bien que mi abuelo me abrazó y me dijo, Ma su'tzilat anik mayay, su'tzilmat anik. Y eso quedó como la frase de batalla que llevo siempre, ¿no? Y que dice, no es vergonzoso hablar maya, es vergonzoso no hablarla. Y eso es lo que trato de decirle a los niños, ¿no? Que no sientan pena, temor, vergüenza por lo que hacen, lo que hacemos con la lengua maya, ¿no? Y todo eso es un cúmulo de conocimientos que está ahí y que a veces en la escuela no lo refuerzan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahora tenemos la oportunidad con los nuevos libros de texto. Justamente hace unos días, el 21 de febrero, entregamos en la Secretaría de Educación Pública los libros hechos para las comunidades originarias, traducidos a 20 lenguas, entre ellas obviamente la mayatán, y me tocó en fortuna que me invitaran para ser uno de los co-coordinadores de las traducciones. Y allí es un poco donde tratamos de regresar al espacio educativo. Bueno, digo, la escuela hizo un lado nuestras lenguas. Ajá. Creo que es tiempo ahora de recuperar esos espacios y que ahí podamos hablar sin pena, sin vergüenza de lo que somos en nuestras propias lenguas, ¿no? Creo que ahí es donde podemos fortalecer, en verdad, no solo el uso, sino también el amor a la lengua y la cultura, nuestras comunidades, con la niñez, ¿no? Creo que esa es una oportunidad que tenemos en México, ¿no? Las políticas a veces no toman en cuenta lo comunitario. Creo que ahora hay que aprovechar eso, sí, para poder hacer lo que hace mucho tiempo se dejó de hacer. Sí, así como anécdota, mi madre sobre todo viene de una comunidad indígena de Guerrero. Ella es mixteca. Mi abuela hablaba muy bien el mixteco, pero a ella ya la regañaban, incluso le llegaron a golpear su tío, ¿no? Bueno, el machismo que es el pan de cada día en este país, ¿no? Porque era vergonzoso para el tío que sus sobrinos hablaran mixteco, ¿no? Aún así, mi madre lo habla y lo entiende, pero ella todavía vive con ese trauma de la vergüenza, ¿no? De hablar una lengua que se considera inferior, o que nuestras cabezas nos han hecho pensar que es inferior, y pues ya nosotros, por ejemplo, ya no la aprendimos por ese mismo trauma, ¿no? Entonces es importantísimo no solo rescatar lo que está en vías de extinción, sino preservar, ¿no? Que es mucho del trabajo que usted hace a través de las traducciones y del trabajo de divulgación, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar para nuestros radioescuchas? Pues bueno, decirles, ¿no? Como lo ha dicho, para muchos de nosotros en un principio resultó traumático, y en mi caso, si no hubiera tenido el abuelo que tuve, ¿no? No hubiera pasado nada. Seguramente
estaría ahí trabajando en el campo, ¿no? Pero esa frase, ¿no? El no sentir vergüenza, creo que eso es bien importante. Abrir los espacios, pero también abrir la mente de los jóvenes, tiene que hacerse, pues obviamente desde la casa. Entonces sí decir que es una tarea que tenemos, ¿no? De mantenerlo en nuestros hogares, en nuestras comunidades, pero también aprovechar, ¿no? Que en México tenemos esta Ley General de Derechos Lingüísticos, hacerla efectiva, obligar al Estado mexicano a cumplir con ello, pero también yo siempre digo, si una ley que está ahí no la hacemos parte de nuestros derechos, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también como traductores hay que repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que la literatura, en nuestro caso, no solamente nos sirve para la resistencia, sino también para el gozo, ¿no? Yo siempre digo, hay que disfrutar, el disfrute de la lengua muchas veces las tenemos que hacer a través del arte, la literatura, la música. Creo que mucho de eso estaba en nuestras comunidades y se fue perdiendo, ¿no? Creo que es momento de recuperarlo, y esa creo que es la mejor manera, ¿no? Sí están las leyes, está todo lo demás, pero si no lo disfrutamos, entonces no está dentro de nosotros, ¿no? Como decimos en maya, ¿no? Necesitas llevarlo en tu ser interior, ¿no? Ojalá que estas palabras, que esta experiencia también les sirva y puedan repensar en lo que somos, en lo que son, y que les cambie de algún modo su mentalidad, pero sobre todo su actuar, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, y qué bueno que se dio la oportunidad de que pudiéramos platicar, que estuviera un ratito aquí con nosotros en Jalapa. No sé si en algún momento, si regresa, a ver si podemos seguir platicando de estos asuntos, que es muy interesante. Por mí encantadísimo. Las veces que sea necesario ustedes me inviten, de verdad, con mucho gusto, ¿no? Y bueno, también agradecer a la doctora Estrella y al doctor Corso, quienes fueron los que me invitaron para estar aquí, y bueno, agradecerles a ustedes esta rica plática. Pues les agradecemos a todos por haber seguido este programa. Se despide su amigo Alejandro Solano y nos despedimos del doctor Briceño. Muchas gracias. Dios Botiktesh, Nibolal. Muchas gracias. Gracias. La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.